Siendo, estimados colegas, siendo las 16:05 ya y en aras de la puntualidad de los presentes, bueno, vamos a dar inicio a este jueves minero del día, hoy día, ¿cuánto? 24, San Juan. Bueno, Juan, felicidades a los Juanes que estén presentes. los Juanetes que están por Juan ahí. Rayo. Juanes. Ya, El presidente, hombre. Sí, pues el presidente. sí. Bueno, así es que les agradeceré, por supuesto, ya los micrófonos, ponerlos en silencio. Bien, el jueves recién pasado nosotros tuvimos la presencia del señor subsecretario de Minería, hay quien nos expuso, entre otras cosas, fundamentalmente las conclusiones a que llegó el equipo de trabajo que elaboró el documento este de Política Nacional Minera 2050. El instituto participó en ello, o sea, con varios de nuestros socios. ¿Ya? Por eso es que tanto en este como otros jueves que vienen más adelante, vamos a estar mostrando cuál fue el aporte ya de el equipo del lado nuestro ya en este Plan Nacional Minero 2050. Hoy le corresponde exponer al colega Jorge Pedral Guerrero. Primero nos va a informar ya del trabajo que desarrolla la comisión que él preside dentro del instituto, que es la Comisión de Política Minera. Después, acerca de la participación, como decía, en el equipo, él estuvo trabajando ya en la Política Nacional Minera 2050. Y finalmente algunos de los alcances que ha estado trabajando la comisión esta para compartir ahí con ustedes. Bueno, de todas maneras, yo creo de que muchos conocemos a Jorge, pero para quienes no lo conocen, Jorge es un ingeniero civil de mina de la Universidad de Chile, tiene un magíster en historia de la Universidad Adolfo Ibáñez, es diplomado en gestión y estrategia financiera de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, y esto es interesantísimo. Jorge tiene el premio Juan Viggen, el mejor alumno de la promoción de 1982 de la Universidad de Chile, pero también tiene el premio Atlas Copco, el mejor alumno de todas las promociones nacionales del año 82. Bueno, y entre otras cosas también practica, no tan solo practica yoga, él es profesor de yoga, ¿ya? Así que, pero ahora, en el ámbito laboral, Jorge, al igual que muchos, no se iniciamos laboralmente en El Salvador, trabajó también en la compañía de Carbones de Cucar como gerente general, en Puerto de Mejillones, también la gerencia general, en Drillo Perfor como gerente general, la mina Invierno, mina Invierno como gerente general, y también en el ámbito de las consultorías ya en Metálica, y hoy es un consultor independiente. Querido amigo Jorge, la tarde, vamos a decir, es tuya, por lo tanto, adelante. ¿Ahí se ve? Perfecto. Bien. Bueno, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias al presidente, a la vicepresidenta, a Juan Rayo, a María Isabel González, al directorio, por habernos invitado a participar en la Comisión de Política Minera y sobre todo en un periodo tan contingente y tan álgido como el que estamos viviendo en Chile, en que más que nunca se requiere la opinión de los profesionales independientes, de los institutos de profesionales que ayuden a pensar lo que está pasando en el país y el futuro que queremos para este país. Así que muchas gracias. Y tal como decía Julio, la presentación tiene dos partes, me va a tomar un poquitito más de media hora. En la primera parte es una cuenta un poco plana, ¿no es cierto?, de lo que hemos hecho en la Comisión de Política Minera, cuántas veces nos hemos juntado, con quiénes nos hemos juntado, qué cosas hemos discutido.
Y la segunda parte es una visión de los desafíos que enfrentamos, y entre paréntesis yo le puse personal, porque voy a hablar más bien a título personal que en representación del instituto, y voy a tratar de provocar una conversación, una discusión, y todo lo que nosotros conversemos en esta oportunidad va a ser material que vamos a considerar dentro de la comisión para el futuro, y ustedes van a ver que tenemos el desafío de escribir un documento, que estamos en vías de escribirlo y generar lo que llaman los gringos un position paper respecto de cómo vemos el aporte de la minería y el futuro de la minería en Chile. Vamos a la cuenta del presidente de la comisión. Bueno, primero que nada, ¿quiénes son los miembros fundadores y participantes actuales de la comisión? Héctor Araya, Julio Cifuentes, Edgardo Marinkovic, Jorge Mas, Ricardo Palma, Juan Pastén, el que habla, y el presidente. Edgardo y Juan participaron hasta el año pasado, y el resto todos están participando mes a mes en las reuniones de la comisión. Nos hemos juntado mensualmente de manera muy, muy rigurosa. Varios de los miembros de la comisión han hecho distintos escritos que los han presentado dentro de la comisión, han servido para discutir respecto de lo que nos pasa como minería. Hemos hecho contactos con varios profesionales, y el año pasado, en diciembre, si mal recuerdo, hicimos un pequeño taller que fue presencial, incluso, de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas de la minería. ¿Qué trabajo específicamente hemos hecho? Como les decía, nos hemos reunido mensualmente, varios miembros han escrito algunos documentos, hemos generado minutas de todas las reuniones, de todas las conversaciones que hemos tenido. Si a ustedes les interesa alguna vez tener esas minutas, las podemos compartir con ustedes. Y el primer foco, que de alguna manera fue como nació esta comisión, fue ante la solicitud del Ministerio de Minería de participar en la Política Nacional Minera del año 2050. Preparamos los currículums de las personas que estaban participando dentro de la comisión, se los mandamos al ministerio, y finalmente el ministerio, a criterio del ministerio, en función del currículum que mandamos de cada uno de los miembros de la comisión, invitó a Héctor Araya, a Edgardo, a Juan y a mí a participar en una comisión específica. El resto de los participantes, el ministerio no los llamó por un problema de número, había muchas personas ya interesadas en participar, y entonces estas 4 personas fueron las que participaron en todas las reuniones que hubo el año pasado, y que el subsecretario de Minería bien nos explicó el jueves pasado de qué se trata, y que en septiembre vamos a tener el resultado de ese trabajo. Al ministerio también le mandamos un listado de todos los miembros que estaban vigentes trabajando en las distintas comisiones del instituto, para que los invitara a distintas reuniones que se produjeron, y de hecho así fue. A mí me tocó, en la comisión que me tocó participar, fuera de mi participación normal, encontrarme con varios colegas del instituto que no sabían por qué los habían invitado, y bueno, los invitaron porque nosotros hicimos llegar sus correos, y el Ministerio de Minería los hizo participar también en estos diálogos regionales que hubo. Todo esto ocurrió evidentemente de manera virtual. El año pasado, en septiembre, hicimos la primera encuesta respecto del tema constitucional, encuesta que la publicamos en la página web, y ya les anuncio que en un par de semanas más, cuando hayamos terminado este ciclo de presentaciones respecto a la política nacional minera, vamos a hacer otra encuesta. Y de alguna manera la segunda parte de mi presentación busca entregar información de tal manera de que ustedes puedan estudiarla, revisarla, aparte de todo el conocimiento que ustedes tienen, y que con eso podamos hacer una encuesta que nos ayude a escribir este position paper que estamos en trabajo de emitir. Y tal como les decía, tomamos la decisión de escribir un documento para entregar a la Convención de Constituyentes que ayude a entender y valorar el trabajo de la minería, y lo que hemos hablado es que vamos a generar un primer escrito, que ya existe un primer borrador que está en manos de los miembros de la comisión, lo están revisando, es un primer borrador, le falta bastante trabajo todavía, y una vez que hayamos terminado el trabajo de la comisión, lo vamos a presentar al directorio, y después habrán formas de mostrárselo a todos los socios para que se puedan plegar, ¿no es cierto?, a este trabajo que estamos haciendo hoy día.
Esto es lo que nos mostró el subsecretario la semana pasada. Héctor Araya participó en la Comisión de Minería Verde, a mí me tocó el Desarrollo Territorial y Participación Ciudadana, Edgardo en Productividad y Capital Humano y el presidente en Innovación y Cadena del Valor. A quienes invitamos a trabajar, a escuchar en la comisión, al abogado Cristian Cuincio. En agosto nos hizo una presentación respecto a la situación actual del dominio minero. Como consecuencia de esa reunión, primero con la comisión, hicimos después un jueves minero en que participó Cristian. Después invitamos al abogado también Alejandro Vergara a conversar respecto de lo mismo, minería y constitución. Después invitamos a otro abogado más, Daniel Altique, que es el gerente legal de AMSA, quien presentó los desafíos de la propiedad minera en el desarrollo de la industria minera en el mundo. A esa altura ya teníamos una suerte de diplomado en temas legales mineros. Invitamos a Juan Carlos Olmedo en un trabajo conjunto con la Comisión de Energía. Juan Carlos es el presidente del Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional, que nos habló respecto de un futuro sin centrales térmicas a carbón. Les voy a citar un poco más adelante lo que pasó recién en la Cámara de Diputados, en que se aprobó que al 2025 no hayan centrales a carbón en Chile. Invitamos al ingeniero civil electricista Sebastián Bernstein, especialista también en el tema, a conversar respecto al mercado eléctrico futuro de Chile, y hablamos con o sin carbón y si era posible adelantar o no la fecha que había fijado el gobierno para el año 2040, si mal no recuerdo, 2035, hoy día se habla, 2030 incluso podría ser, y tuvimos una conversación muy buena con Sebastián en una actividad que también hicimos junto con María Isabel González con la Comisión de Energía. Y finalmente al colega Jaime Solari, no finalmente porque también invitamos a otra persona más. Con Jaime hablamos respecto a los temas ambientales que se habían tratado en la Política Nacional Minera del 2050. Y también con Juanita Galás, varias veces la molestamos en conversaciones telefónicas respecto de la visión que ella tiene respecto a la pequeña y mediana minería, tanto por su trabajo en ENAMI como por su participación en el directorio de ENAMI durante muchos años. Además, invitamos a varios profesionales para que nos ayudaran a escribir este documento que estamos trabajando. Invitamos a Roberto Abeliuk, consultor en temas medioambientales, quien nos apoyó en temas hídricos, el sistema de evaluación ambiental y comunidades. A Juanita, también nos hizo un aporte importante que ella había hecho al Ministerio de Minería, lo compartió con nosotros respecto a pequeña y mediana minería. A don Patricio Meller, quien nos compartió varios de sus muchos trabajos que ha escrito respecto a la minería en Chile. Y finalmente se le planteó el mismo desafío a cada una de las comisiones que están trabajando en el instituto. Ya recibimos los resultados de la Comisión de Sustentabilidad y Medio Ambiente, la Comisión de Procesamiento Concentrado de Cobre y también un documento que recibimos hoy día respecto al tema de seguridad, de tal manera de alimentar este documento que estamos creando. Y a don Nicolás Peche lo invitamos para que nos hiciera el primer borrador del escrito, que ya tenemos este escrito del orden de 28 o 30 páginas, que es sobre el cual vamos a empezar a trabajar nosotros para dejar un documento y someterlo a la consideración del directorio del instituto. Y aquí voy a pasar muy rápido por encima y desde ya les ofrezco esta presentación. Vamos a conversar con Julio y con Roberto para tratar de subirla al sitio del instituto. Y si a ustedes les interesa me pueden mandar un correo solicitándola, jpederals@jpederals.cl. Encantado de compartirla con ustedes. Voy a pasar muy rápido por las siguientes láminas, dando un flash muy rápido que ustedes ya conocen, incluso han habido algunas presentaciones respecto de esto, de cuál es la institucionalidad minera que existe en Chile respecto al tema legal. Parto mencionando el tema de la chilenización del cobre en el año 66, sigo con la nacionalización del cobre en el año 71, y todos ustedes saben, ¿no es cierto?, que la propiedad de las minas se basa hoy día en la Constitución del 80 en lo que pasó en la nacionalización del cobre. Acuérdense que vamos a cumplir este año 50 años respecto a la nacionalización del cobre, por lo tanto, eso va a generar una discusión bastante interesante respecto de por qué se hizo. Incluso hay algunos que están planteando que se podrían repetir cosas similares. Y aquí voy a mencionar dentro de esta lámina lo que aparece en el numeral 10, en que el año 2018 la expresidenta Michelle Bachelet
presentó un texto constitucional en que mantuvo exactamente igual el texto constitucional de la Constitución de 1980, que en realidad es la Constitución del año 2005, mantuvo ese mismo texto constitucional como mostrando, ¿no es cierto?, que gracias a la Constitución, que se fundamenta en la nacionalización del cobre del año 71, así como muchos preceptos legales del Código de Minería del año 1932, ella propuso entonces que se mantuvieran los textos, exactamente el mismo texto que tiene la Constitución actual en este proyecto de borrador constitucional que presentó. Aquí les voy a mostrar un par de láminas que extraje de la presentación de Daniel Altique, el abogado gerente legal de AMSA. Él nos mostró esta lámina, nos mostró muchas láminas, traje unas pocas. Entonces nos dijo, miren, este es Zambia. ¿Dónde queda Zambia? Ustedes saben que Zambia es un país importante en términos de las reservas de cobre que tiene, también tiene minería de cobre, con la diferencia que tiene leyes de sobre un 1%, 1,5%, vamos a ver un gráfico más adelante. Y lo que nos decía este abogado es que cuando uno mira un país, y nos hacía esta ficha, entonces nos decía, hay mucha información del país, pero me centro en esto: ¿quién entrega las licencias para la minería? El Ministerio de Minería, el first come, first serve, o sea, el que primero llega es el que tiene el derecho a explotar, y él nos hacía ver que el índice de corrupción era importante cuando uno estaba mirando distintas jurisdicciones en el mundo. En este caso, Zambia tiene un índice de corrupción de 113 respecto de 180 el total. Y me salto en un contraste muy fuerte mostrando el caso de Canadá, que también tiene un sistema similar en que el Ministerio de Minería y Energía es el que entrega las licencias para operar a las empresas mineras. Tiene el mismo sistema first come, first serve, y tiene un índice de corrupción de solamente 12. Y él nos hizo poner, entre otras cosas, y yo me estoy quedando con esto en particular, nos hizo ver que el índice de corrupción era un tema muy importante cuando eran o sistemas judiciales o sistemas administrativos. En el caso de Chile, todos sabemos que tenemos un sistema que se basa en una entrega a través del sistema judicial, que a mi juicio, y lo hemos conversado dentro de la comisión, es un activo muy importante y es una fortaleza que tiene el sistema legal chileno. Y acá yo entré a la página de Global Risk Profile para ver cuál era el índice de corrupción que tenían distintos países, y recuerden después, más adelante, los índices de corrupción de los países que les muestro, y se los muestro porque voy a hacer un contrapunto respecto de la industria del petróleo. Rusia tiene 130, el total es 180, del orden de 180 a 190 son los países que tienen lo más malo. Australia 10, República del Congo 189, 194 tiene Libia, Angola tiene 168. En esta lámina pongo Libia, Angola y Rusia respecto más bien por el tema de que son productores de petróleo. Después les voy a decir por qué. Chile 27, Perú 90, México 114, Canadá 16. El Congo y Rusia son participantes de producción de cobre, al igual que Australia. Y estamos entonces en preparación de un documento que vamos a emitir primero al directorio y después lo vamos a dar a conocer al resto de los socios. ¿Y cuáles son algunas de las definiciones preliminares que hemos hecho? Que es un documento que tiene que ser para todo público, va a ser en particular para la Convención de Constituyentes y otros actores interesados en la minería, incluida la prensa. Tiene que hablar de la contribución que la minería ha hecho en Chile y qué requiere para que siga siendo el motor que ha tenido Chile, ojalá un motor mejorado, porque sin lugar a duda que hay cosas que se pueden hacer distintas a como las estamos haciendo hoy día. Tiene que ser escrito en términos simples para no especialistas, ojalá una información objetiva, libre de opiniones personales más subjetivas. Y un tema esencial que nos parece, y lo hemos conversado al interior de la comisión, es que debiera dársele un tratamiento similar al que tiene la Constitución actual, heredado de la nacionalización del cobre de 1971 y del Código de Minería de 1932, de tal manera de dar certeza jurídica a los operadores actuales y a los inversionistas futuros. Eso lo hemos conversado en muchas oportunidades dentro de la comisión.
Y por otro lado, aguas abajo de la Constitución, no necesariamente en temas constitucionales, vamos a tratar de plantear en este documento cuáles son otros elementos esenciales para modificar las leyes actuales, para mejorar y aumentar la actividad minera en el país, pero cuidando no romper relaciones esenciales de una industria altamente extensiva en capitales extranjeros, en una competencia mundial de países para atraer inversión extranjera. O sea, sí, hagamos algunos cambios, pero teniendo en consideración que es una industria que requiere esta certeza jurídica y tenemos que atraer capitales extranjeros que son los únicos que pueden generar, ¿no es cierto?, el desarrollo que Chile ya ha vivido durante muchos años. Y aquí hago un cambio, incluso cambio el logo del instituto por uno personal. Entonces aquí voy a empezar a hablar más bien a título personal, a pesar de que muchas de las cosas que voy a mencionarles las hemos conversado dentro de la comisión. Entonces hablemos de la encrucijada y las paradojas que enfrentamos a través de algunos hechos y realidades que quizás no siempre las miramos todas juntas, porque hay muchos elementos que uno puede traer a colación cuando estamos hablando del tema de la minería. En unas 4 o 5 láminas voy a decir cuál ha sido el impacto económico que ha tenido la minería. El aporte de la industria minera ha significado que el Producto Interno Bruto, la minería aporta entre un 9 y un 21% del Producto Interno Bruto, estando en un promedio del orden de un 10%, y hay que tener presente los encadenamientos productivos, y se habla en función de las cifras de Cochilco, todo esto, que por cada dólar de la minería se produce 0,6 dólares adicionales. O sea, cuando uno está hablando de un 10% del Producto Interno Bruto, es casi un 20% del Producto Interno Bruto de la minería. O sea, un quinto de la economía del país lo mueve la minería. De acuerdo a información de Cochilco, entre el año 1996 y el 2018, la minería pagó en impuestos efectivos que entraron al Estado 108.573 millones de dólares, de los cuales 5.400 millones de dólares fue el impuesto específico de la minería. Y para ponerlo en perspectiva, estos 108.000 millones de dólares, aquí puse algunas referencias. Si uno considera la inversión del Ministerio de Obras Públicas en infraestructura pública, entre el año 2005 y el año 2018 fueron 32.400 millones de dólares. Los impuestos de la minería es 3,35 veces eso. Tomé las cifras del balance del metro al 31 de diciembre del año 2020 y el metro tiene activos por 6.920 millones de dólares, y lo pagado por la minería es equivalente a 16 redes del metro completas. Entre el año 1973 y el 89, un 29% de la inversión extranjera estuvo orientada a la minería. Esa cifra subió a un 52% entre el 89 y el 97. La última década ha sido un 35% de la inversión extranjera que ha estado destinada a la minería. 60.558 millones de dólares invertidos en nuevas capacidades de producción, que si uno lo lleva a una tasa anual, son 3.530 millones de dólares que se han ingresado en Chile a una tasa, yo sacaba una cuenta, de 294 millones de pesos por hora invertidos a la economía nacional en compra de insumos, empresas constructoras, suministros, etcétera, etcétera. Y bueno, y las exportaciones, ustedes saben, el 50% de las exportaciones en Chile, o más del 50% en algunas oportunidades, son los productos de la minería. Y la minería no metálica, que es tan chica que la miramos como un pedacito tan pequeño de nuestra actividad, entre un 2 y un 4% del total de las exportaciones, ha llegado a ser en los últimos 5 años un 18% de las exportaciones de agropecuarias, silvícolas y pesqueras. O sea, todos los segmentos de la minería son muy importantes para la economía nacional. Y finalmente, una cosa que hemos conversado mucho en la comisión, y por eso pongo este plano. Entonces uno dice, miremos el norte, y no solo el norte, porque sabemos que minería hay en Aysén, en muchos otros lugares de Chile, pero miremos un rato el norte y pensemos lo que sería ese norte sin minería. Entonces pongo una foto de las salitreras hace 100 años atrás, en que hay una cantidad de actividad pero gigantesca, y después
la foto a la derecha arriba tal, y a la izquierda abajo Vallenar. Y después una última foto que vuelvo a la salitrera 100 años más tarde de esa foto de hace 100 años, que tiene una actividad pero gigantesca, con mucha gente trabajando. Entonces, bueno, este es el desafío que nosotros tenemos por delante. ¿Cómo nosotros logramos, parados, como decía Newton, en hombros de un gigante, porque estamos en los hombros de un gigante? Nosotros somos top 1, fuimos en el tenis hace muchos años atrás, y en minería sistemáticamente hemos sido el número 1. ¿Cómo, siendo el número 1 en algo en el mundo, nos paramos arriba de ese gigante y somos capaces de proyectar la minería para que en 100 años más, en aquellos lugares donde puede haber desaparecido la actividad económica o la actividad de la minería, haya sido capaz de generar un círculo virtuoso que produzca más desarrollo en el país? Y aquí hay una balanza donde uno va poniendo no más fundiciones, no más centrales a carbón, no más minería, y una exigencia de actores, distintos actores a nivel nacional, presionando por un cambio en el mundo. Entonces yo pongo al otro lado, requerimos nuevas políticas públicas. Pero ¿para qué requerimos otras políticas públicas? ¿Qué queremos lograr? Y lo que yo digo, queremos lograr nuevos círculos virtuosos, queremos lograr nuevas inversiones, queremos que la minería haya más minería y que haya mejor minería. Y lo voy a hacer recurriendo a varias fábulas o, por ejemplo, este hombre que busca la billetera cuando se le perdió y la busca debajo de un farol porque ahí hay luz. Voy a hacer alusión a ella en un par de ocasiones. Voy a hablar del gigante egoísta que no deja jugar a los niños y los echa. Y esta es una historia que termina bien, a diferencia de la anterior. El que está buscando la billetera no la encuentra nunca. El gigante egoísta es una historia que termina bien porque el gigante se da cuenta que en los niños podía encontrar cosas que él no entendía que las podía encontrar. Después les voy a hablar del rey, que va caminando casi desnudo, hasta cuando un niño le dice, perdóname, le dice, pero tú estás desnudo. Hay veces que la gente no escucha o se encandila con ciertos discursos y deja de ver la realidad, también la voy a citar. Y finalmente, la fábula del liebre y la liebre y la tortuga. La liebre se cree tan rápida, es tan grande, tiene tantos recursos, somos los más grandes. No queda otra cosa que sigamos siendo los más grandes, y finalmente la tortuga gana. Las últimas 3 fábulas son cuentos que terminan bien. Yo soy una persona optimista y yo creo que este cuento va a terminar bien. Y paso entonces a 2 noticias. Y paso a 2 noticias un poco en esto de buscar la billetera en el lugar donde tengo luz y no necesariamente buscarla en otro lugar. Y paso a la historia del nuevo royalty. Y aquí pongo algunos antecedentes más abajo. Al 2020, 6.500 contratos de invariabilidad tributaria hacen que cualquier ley del royalty no empiece a tener consecuencias respecto a los impuestos hasta el año 2024 o incluso hasta el año 2027. Después, tal como les decía antes, la aprobación de la ley que plantea eliminar las centrales térmicas a contar del año 2025, tema que tocamos con Juan Carlos Olmedo cuando nos vino a visitar a la comisión, y nos hizo ver que era complejo porque podía generar la necesidad de activar centrales térmicas que están en base a petróleo, por lo tanto iban a generar más contaminación. Y aquí yo pongo abajo el valor del oficio y de la técnica, la necesidad y nuestro rol de informar y ser transparente, y por eso esta actividad y muchas otras actividades uno tiene que aprovecharlas para ser majadero y porfiado respecto de algunas cosas, como lo voy a hacer yo a continuación de las láminas siguientes. Y aquí yo pongo, esto está sacado de Wikipedia, que todos acudimos a ella cuando tenemos alguna duda, los principales productores de petróleo en el mundo: Angola, Arabia, Argelia, Emiratos Árabes Unidos, Gabón, Guinea Ecuatorial, etcétera, etcétera. Muchos de esos países quizá uno tiene la duda incluso dónde están. Lo pongo en una suerte de analogía rápida respecto de el tema de la electromovilidad, y que algunos han hablado que nosotros podríamos ser como los Emiratos Árabes en términos de la generación eléctrica en base a paneles solares. Y el cobre y el litio son muy requeridos en el futuro, por lo tanto
los precios del cobre han crecido fuertemente, pero también lo pongo por esta cosa del rey desnudo que no se da cuenta que la verdad es que no tiene el traje. Lo pongo respecto del cobre verde, porque se habla mucho del cobre verde y yo tengo dudas, no tengo ninguna duda de que sí hay que hacerlo y sí hay que empujar en esa dirección, pero no estoy seguro que esté dentro de nuestras primeras prioridades, dado lo que les voy a seguir contando más adelante. Entonces, después de haberles mostrado cuáles son los países más importantes productores de petróleo hoy día, que son los que abastecen al mundo, les pongo algo que saqué de Amnistía International. Y borré los nombres de los países, porque no quiero estigmatizar a ningún país diciendo que es más bueno o más malo. Todos sabemos lo difícil que es cultivar la democracia en el mundo, pero, por ejemplo, los tribunales militares condenan a cientos de civiles en simulacros de juicio enturbiados por la tortura. Es uno de los principales países productores de petróleo del mundo. Recuérdense el ranking de corrupción que tenía Libia, 194, Rusia 130, Angola no me acuerdo, pero también era algo parecido. Saqué otros datos de Human Rights Watch y claro, en Estados Unidos también las cosas son difíciles, en Colombia hay dificultades, en Ecuador, en todas partes hay dificultades, incluso Canadá, que lo voy a poner como un ejemplo de una potencia mundial. La Comunidad Económica Europea, que no nos compra tanto cobre, no me acuerdo si era un 8, un 10, un 15% del cobre lo compra la Comunidad Económica Europea, no hay ninguna duda que se preocupan, ¿no es cierto?, de los temas de corrupción, ese tipo de cosas, pero le compran a Rusia un 23% del petróleo, y destaqué con negrita, aquí digo, están marcados con negrita aquellos países más alejados de nuestra cultura, más alejados culturalmente nuestros, pero Azerbaiyán, Kazajstán, Nigeria, Irak, estas son las importaciones de gas natural a la Comunidad Económica Europea, un 37% lo suministra Rusia. Entonces, vuelvo a insistir, el cobre verde es importante, pero no está dentro de las primeras prioridades, si es que nosotros tenemos otros problemas que son mucho más acuciantes que transformar el cobre a un producto verde. Y acá es donde a mí me gusta incorporar el concepto de una transición justa y equitativa, que nace justamente de la necesidad de transformar las economías a ser libres de carbono. Esto se planteó en el Acuerdo de París el año 2015 y dice que debe hacerse, reducir las emisiones, teniendo en cuenta los imperativos de una reconversión justa de la fuerza laboral y de la creación de trabajo decente y de empleos de calidad, de conformidad con las prioridades de desarrollo definidas a nivel nacional. Y acá puse en un cuadro bien chiquitito la generación eléctrica, cuáles son los países que tienen más generación eléctrica a carbón, y aquí ustedes pueden ver China, que tiene un 48% de la generación eléctrica china es en base a carbón. Y lo que decía el subsecretario de Minería la semana pasada es muy cierto, no nos engañemos, las nuevas fundiciones que está instalando China son las más avanzadas. No hay ninguna duda que es la mejor tecnología, la más limpia, y China lo está haciendo. Pero China tiene muy claro que lo nuevo tiene ese estándar, pero no por eso va a echar abajo lo que tiene atrás. Y una demostración es la generación eléctrica, en que un 48% de generación eléctrica a carbón. Y eso significa que en China tienen conciencia de que hay un pueblo, hay una población que tiene que trabajar, que tiene que tener energía eléctrica, y no por tener un planeta más limpio se le va a generar condiciones agobiantes a una población deteniendo ciertas operaciones. El peso económico del litio en la minería en Chile. Estos son datos del Banco Central, de las exportaciones del año 2020, donde el cobre fue poco más de un 90%. Si uno suma el hierro, plata y oro, uno llega a más del 95% de las exportaciones de Chile, y solamente queda, ¿no es cierto?, entre un 2, un 3% lo que son el carbonato de litio y la sal, en el entorno de un 2%. Y esta es una proyección que hacía el subsecretario de Minería, Pablo Terrazas, hace algún tiempo atrás, en que decía la industria del cobre son 40.000 millones de dólares, y en esa época la industria del litio eran 800 millones, y la proyección eran 2.500 millones. Entonces, ¿el litio es importante? Sí, es importante, pero si uno quiere causar un efecto económico significativo en el país,
Hay otros temas que también deberíamos estar discutiendo y yo creo que no están en la agenda del país todavía. Aquí mucha información. Este es un gráfico que muestra las reservas de cobre del mundo y cuáles son las leyes de los minerales que están entrando en operación. El que tiene las leyes más altas es el Congo, después viene Rusia, después viene Indonesia, después viene Zambia, Australia, y recién nos podemos comparar con China. Nosotros estamos en la 7ª posición en términos de las leyes. Entonces, somos una liebre que se confía, que tiene unas reservas gigantescas, pero uno puede encontrar en Zambia y en Congo operaciones que tienen un 2% de ley de cobre, y todos sabemos que la tecnología es un commodity en el mundo, por lo tanto una tecnología puesta sobre un yacimiento de un 2% es extraordinariamente más eficiente que una tecnología puesta sobre un yacimiento de leyes mucho más baja, en debida consideración de los crecimientos marginales de la producción, donde nosotros evidentemente tenemos una ventaja comparativa. Acá están los principales productores y las principales reservas del mundo. Chile viene bajando, ¿no es cierto?, porque estuvimos sobre el 30%, después viene Perú, nos parecemos un poquitito en el clima político que tienen estos dos países, pero después viene China. China ya es un 8% de la producción de cobre mundial, nos compra, acá están los compradores del cobre chileno, nos compran más de un 50% del cobre en China, y recuérdense, China es pragmática, China con un 48% de generación eléctrica y con todos los desafíos que tiene, no estoy seguro que va a ser el que primero presione por el cobre verde. Por lo tanto, tenemos un horizonte para adecuarnos a eso, y entonces tenemos tiempo en el corto plazo para que nuestras agendas vayan a aquellas cosas que son más importantes. Y después otra cosa que Sergio Demetrio mencionaba la semana pasada en algunas consultas que hizo al subsecretario de Minería. En este gráfico se muestra cuál es la participación que tiene China de la producción de cobre en África. Y esa ya se empina a un 28%. O sea, capitales chinos en África para producir cobre ya son dueños del 28% de la capacidad productiva de África, de una forma u otra, de la capacidad de producción de cobre de África. Nuestra competitividad. Yo le encuentro toda la razón a lo que dijo el subsecretario de Minería, en que dijo, bueno, si el Fraser Institute es una institución que hace una encuesta que se la manda a los principales ejecutivos de las principales empresas mineras, que son las que de alguna manera les interesa incidir en las condiciones que dan los países para que ingresen los capitales, hay que saber ponderarlo, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, el año 2002 estábamos en la posición 1, el 2009 estábamos en la 3, el 2015 en la 11 y ahora estamos en la 30. Algo dice, algo está diciendo, algo dice de lo que está pasando, porque si uno lo contrasta con las leyes de cobre que hay o con los mismos informes de Cochilco que habla que los costos que tiene Chile están lejos de estar dentro de los 5 o 6 costos más bajos que hay en el mundo, algo está pasando con nuestra competitividad que tenemos que atenderla. Esta es una noticia que apareció hace pocos días atrás en el Mercurio, que también hablaba que la competitividad del país estaba bajando. Este es un gráfico fabricado por mí, la fuente es del Banco Mundial. Desde el año 1985 hasta el 2019, la inversión extranjera directa que ha ingresado a cada uno de estos países, y estos son los países más importantes productores de cobre. Rusia es el país que más ha caído, y tomo el PIC y comparo la inversión extranjera directa actual respecto del PIC que hubo hace algunos años atrás. Rusia es la que más fuerte ha caído, con un 140% en la inversión extranjera. Después venimos nosotros. Y muy lejos viene, con un 111% de caída en la inversión extranjera, y después muy lejos viene entonces Perú y Australia, en que la caída en la inversión extranjera es más tenue. Y este es un gráfico que a mí me encanta, porque en el fondo muestra cuál es el rol de las empresas junior en exploraciones en el mundo. En Canadá, y esto es gasto en exploraciones por parte de las empresas junior, dividido por el gasto en exploraciones de las empresas major. Una empresa junior se entiende como una empresa que no tiene una operación funcionando, sino que está dedicada exclusivamente a la exploración. En Canadá, las junior gastan entre 1,2 a 3 veces más que las empresas major,
tienen un promedio de 1,8. En el mundo eso es entre 0,5 y 1,4. En Chile es entre 0,1 y 0,6. Y un par de datos más. En Australia y en Canadá, un 56% del gasto en exploraciones es de las empresas junior. En Chile es en el entorno de un 10%. Y estas empresas junior, como ustedes ven en todas las láminas he puesto las fuentes, y estas empresas junior en los últimos 10 años se han hecho cargo del 63% de los descubrimientos en distintas partes del mundo. Y esto uno lo puede ver, esta noticia, uno la puede ver por el lado bueno o por la visión crítica. Primero voy a ver lo bueno. Sin lugar a duda que las empresas mineras grandes, si tienen propiedades mineras que no están activas, es bueno que tengan acuerdos con la ENAMI de tal manera de que esas propiedades mineras estén al alcance de la pequeña y mediana minería. Dicho eso, el sistema no está pensado así. El sistema está pensado que si hay propiedad minera que no está siendo utilizada, y eso es lo que pasa en Australia, y eso es lo que pasa en Canadá, dos potencias mundiales, esa propiedad minera, la empresa minera la devuelve al sistema. Y la devuelve al sistema incluso entregando, ¿no es cierto?, la información geológica y básica que pudo recopilar. Vino hace poco tiempo atrás a Chile de manera virtual, vino James Otto, un especialista en estos temas, y una de las cosas que levantó fue esta, o sea, if you don't use it, you lose it. Y agregó y dijo, tengan cuidado, eso sí, no salten a la acción, sino que piensen bien las cosas que van a hacer, porque esto es una industria que demanda una gran inversión, pero la lógica es esa, que si la propiedad minera no está siendo utilizada, vuelva al sistema y se genera un dinamismo, y se genera un dinamismo justamente a través de las empresas junior con capitales de riesgo, ya sea de las bolsas de Australia o Canadá. Y finalmente, y aquí toco un tema que es muy importante, y quizás lo más importante es lo que digo acá, cómo logramos esta idea de paisaje cultural, y estoy usando las palabras de Juan Gastó, y pongo ahí al pie de la página el artículo de donde lo saqué, cómo logramos un paisaje cultural en el país donde va a estar en contraste el espíritu de la época, que requiere materias primas, con un espíritu del lugar que nos tenemos que hacer cargo de él, no en el sentido de hacernos cargo, sino que tenemos que entender que existe y tenemos que generar una minería que es respetuosa entonces de las regiones y que es respetuosa más allá de porque hay una ley ambiental que cumplir, porque ojalá estuviéramos viviendo en los territorios y no porque tenemos que cumplir con una ley nos preocupamos de que tenemos que tener ese cuidado con el territorio. Y este es un gran desafío sin lugar a dudas. Y ya estoy llegando al final de la presentación, y esta lámina es una lámina que he compuesto yo con información que estoy estudiando respecto de Canadá, que es desde el año 1929, si no me equivoco, donde se ve esta línea morada de cómo van creciendo el número de empresas y llega hasta el año 87 a existir más de casi 3.000 empresas mineras en Canadá, y después cae fuertemente y hoy día hay casi 1.100, 1.200 empresas mineras, pero también hay más de 1.000 proyectos mineros abiertos en la bolsa de Toronto, dinamizando la economía. Y aquí uno puede ver cómo el Estado y cómo los privados han buscado, mediante distintas iniciativas, el poder empujar a la industria minera, conectándola, personas de a pie de la calle, pudiendo comprar acciones en empresas que están haciendo exploraciones, vínculos entre las empresas junior con las empresas major, que generan un dinamismo en la economía que la lleva a ser la Bolsa de Toronto de Londres, es la bolsa que tiene más presencia en la propiedad minera de todas las empresas mineras en el mundo. Y con eso llego a plantear estas preguntas. Recuérdense que vamos a hacer una encuesta en poco tiempo más. ¿Creemos que la minería es la industria más importante de Chile para enfrentar los desafíos económicos actuales y futuros del país? ¿Son el cobre verde, el hidrógeno verde y el litio lo primero que tenemos que posicionar en la discusión? ¿Cuáles son los grandes temas de la minería para ser potenciada y mejorada en el corto y mediano plazo? ¿Tiene sentido traer exploración junior con capitales de riesgo a Chile? ¿Cuál es nuestra recomendación para la Convención Constituyente? ¿Cómo compatibilizamos más minería, medio ambiente y el Chile del futuro?
Y la historia termina bien. El rey, vestido, elegante, con toda la corte, no le cuentan cuentos de que el traje era bonito. El gigante, con los niños jugando alrededor, se da cuenta que puede tener un ecosistema extraordinario, y ahí cito el informe de SESCO del año 2016 y la Comisión Nacional de Productividad del año 2017, que da sugerencias muy claras de cómo reactivar la exploración en Chile. La liebre que le vuelve a ganar a la tortuga porque se da cuenta que tiene que correr y que tiene que estar musculosa y activa, y el ministro de Hacienda en la mitad con una sonrisa que ocupa de lado a lado la cara porque las cuentas fiscales están bien y la minería no solo ha sido igual como fue en el pasado importante, sino que es más importante aún. Gracias, colega. Muchas gracias, Jorge, por tu clarísima exposición, ¿ya? Y no tan solo ello, sino que muy interesante, ¿ya? Yo creo de que dejaste algunos tips ahí bastante relevantes, ¿ya? Esto de que, bueno, exijamos ya la tecnología de punta, ¿cierto? En todo lo que tiene que ver con unas inversiones nuevas, ¿ya? Pero generemos un poquitito más de conciencia con lo vigente, ¿ya? De manera que no matemos el presente por ello. Después, ahí efectivamente donde va lo que tú planteabas, ¿cierto? Esto de la transición justa y equitativa, ya en que administremos la simetría, ¿cierto? Entre el aporte económico con el avance medioambiental que queremos. Y el tema tan relevante, Dios mío, ya la exploración, ya y la tenencia de la propiedad minera. Ya para finalmente, un punto que lo tocaste al inicio también y ahora al final, el cómo conectar la minería con la calle, pero en la presencia de cómo poder ser partícipe esa calle ya en la economía minera. Interesantísimo, Jorge. Yo creo de que tenemos tiempo como para las consultas que los colegas nos hagan llegar a través del chat, que ya tenemos algunas de los cuales yo te podría mencionar. Sergio está planteando, Sergio Demetrio, ya está planteando, dice, Chile gastando 75.000 millones, ya lograría alcanzar los 7 millones ya de toneladas de cobre año al 2030. Pero si queremos mantener nuestra participación de mercado, ¿qué es lo relevante? O sea, no es una consulta, sino que es una aseveración. ¿Qué es lo relevante el mantener nuestra participación de mercado? Debiéramos de producir 9 millones de toneladas, pero para eso requerimos sobre los 110.000 millones ya de inversión. Está bien apuntar a los 7 millones en vez de los 9 al 2030. Yo no lo creo y eso que estamos confiando en llegar a los 7 millones. ¿Ya? Es una opinión, ya no sé si tú quieres emitir la tuya al respecto, Jorge, porque no es una consulta, está emitiendo una opinión ahí nuestro querido amigo Sergio Demetrio. Es difícil opinar en los tiempos actuales. ¿Y por qué digo es difícil? Porque conversando con amigos, y todos los tenemos, ¿no es cierto?, en posiciones destacadas, uno sabe que los tiempos que nos toca vivir, con independencia de que, dependiendo cómo los vivamos y cuáles sean los aportes que hagamos, pueden ser muy promisorios para el país, y todos esperamos eso, sin lugar a duda que una industria como la del cobre, que demanda una inversión tan alta y requiere certeza jurídica, y hay discursos que son bastante populistas, algunos de ellos, pone de alguna manera, quiera lo uno o no, en punto suspensivo las inversiones en el futuro. Entonces, yo creo que las cifras de Sergio no hay ninguna duda que están buenas. Sergio es un gran especialista en el tema, pero es difícil proyectar en los tiempos que estamos viviendo una continuidad cuando la competitividad nuestra ha caído, el índice de Fraser muestra que estamos en el suelo. Entonces, alguien decía, uno de los constituyentes decía hace algún tiempo atrás, lo antes posible la convención debiera salir
y debiera hacer alguna declaración respecto de temas económicos relevantes para bajar el nivel de incertidumbre. Y si esto va a tomar un año, ojalá que esas declaraciones y que uno vea un consenso en la convención de que la minería, por ejemplo, es importante, que el reconocimiento del proyecto que presentó la expresidenta Michelle Bachelet, que era mantener el texto constitucional, si uno pudiera ver esas señas, sin lugar a duda, que se empezarían a despejar algunas de las inquietudes que pueden existir, y podríamos mirar entonces el escenario que plantea Sergio, que es un escenario que requiere más inversión y mucha más inversión a futuro, pero nos falta haber saltado esas vallas. Yo creo que todavía estamos encerrados y con niveles de incerteza bastante altos. Gracias, Jorge. Oye, yo quisiera, colega Rodrigo Riquelme, abre tu micrófono y por favor replantea tu consulta, que no la logro entender. Rodrigo. Por favor, Rodrigo, ¿me estás escuchando? Abre tu micrófono, por favor. Ahí está Rodrigo. Por favor, Rodrigo. Ahí está Rodrigo. Vale. Por favor, no se te escucha. No está abierto tu micrófono. Está en mute. Ahí sí, ya. Ahí sí. No, era afirmar, era solo, a mí me tocó, era comentar con respecto a que Perú también tiene el tema de que después de cierto tiempo la propiedad minera vuelve al Estado a proinversión. De hecho, a mí me tocó trabajar en Michiquillay para Anglo y en algún momento, y el proyecto Michiquillay volvió al Estado a proinversión, y ellos lo licitaron y ahora es de software, y ellos están desarrollando. Entonces, efectivamente, hasta nuestros vecinos tienen ese tipo de política, digamos. Si no lo desarrollan, vuelve al Estado, digamos. Era solo comentar eso. Muchas gracias, Rodrigo. Vale. Bueno, Sergio nuevamente Perdón, Jorge. Iván quiere decir algo. Muy cortito voy a agregar una cosa. No, que tengo algunas otras consultas. Ya, pero dame un segundo para reforzar algo que decía el colega. Que hace pocos días atrás sacó el Consejo Minero un pronunciamiento respecto al tema constitucional. Y yo creo que, y a propósito de eso, es que yo puse las láminas del abogado Daniel Altíquez, en el sentido de que, porque en algunas jurisdicciones mineras, el propietario de la concesión tiene que mostrar que está haciendo inversiones, tiene que mostrar papeles, el Ministerio de Minería revisa y en función de eso se mantiene o no se mantiene la propiedad minera. El Consejo Minero hacía ver hace unos días atrás en un documento, y yo estoy de acuerdo con ellos, en el sentido de que no puede ser una autoridad que de repente se vea influenciada por otras cosas la que tiene que dirimir eso. Nosotros, en el sistema judicial que tenemos actualmente en Chile, es muy potente, y por eso mismo yo me refiero siempre al informe del Centro de Estudios del Cobre que tomó la Comisión Nacional de Productividad, que hablaba de unas patentes que sean progresivas. Y también me gusta insistir en la idea de James Otto, este especialista en minería y doctor en economía, en que dice: no salten a la acción, sean cuidadosos, vean el país donde viven, vean los niveles de corrupción que hay antes de tomar decisiones. Pero sin lugar a duda, cuando uno muestra la importancia de las empresas junior en el mundo, en la exploración del mundo, respecto a lo que está pasando en Chile, uno ve que hay un espacio donde uno tiene que hacer algún cambio y tiene que ser flexible a que ocurran algunos cambios antes de que sean forzados de otra forma. Vale, gracias. Oye, hay un comentario nuevamente de Sergio, que sí lo vamos a leer. Creo que es importante dejar de hablar solo de los impuestos que pagan a tesorería los inversionistas extranjeros. Pues eso es un porcentaje de las utilidades, pero antes de las utilidades, esas empresas ya han aportado a la economía en todo lo que gastan en el país, y eso debe ser como el 70-80% de los costos: personal, contratistas, servicios, insumos, etcétera.
tratando de satisfacer las necesidades del país de tener una mayor participación en la torta que genera la minería. ¿Qué opciones ven? Incluyendo un ROS, usando la forma de la Yaelti, pero no como lo plantearon los diputados. Es un comentario, ya, exploración, que la exploración se arrancó del Cono Sur y se fue al hemisferio norte y a África. Ya por un poco por el tema. No sé si quiere agregar algo a ese comentario, Jorge, porque Bueno, tenemos preguntas. por eso yo terminaba con una foto de lo que es el norte, en el fondo, porque cuando uno dice, ¿cuál es el aporte de la minería? Apaguemos la luz un instante, pensemos que la minería se apaga completamente. Y yo por eso puse este contraste entre las salitreras y lo que son esas salitreras hoy día. Y todos los que han viajado por el norte, uno va pasando por estas salitreras abandonadas, bueno, ahí ya no está la minería. Entonces, cuando uno dice, yo apago la minería y este país queda igual, cuando en realidad en términos económicos un quinto de la economía la mueve este país, y por eso yo sacaba la cuenta, la inversión extranjera en la última década fueron 290 millones de pesos por hora inyectados directamente a la economía nacional, o sea, proveedores, contratistas, servicios, de todo lo que se te ocurre. Entonces, estoy de acuerdo con Sergio, no es solamente los impuestos que pagan, y los impuestos que pagan son 16 veces, es así, 16 veces las líneas del metro construidas, o sea, podríamos construir 16 metros completos, o sea, como tú mires, la minería tiene una importancia gigantesca en el país. Vale, gracias. Bueno, por otra parte, bueno, María Isabel, excelente presentación, Jorge, muchas gracias. Por otro lado también Diego Jofré, excelente presentación. Es algo que da mucho para hablar y nos podría mandar la presentación. Sí, Jorge, Diego lo planteó Jorge, ya va a estar a disposición y vamos a ver si también en la página del instituto. Alex te dice, hablando de nueva mirada del sector minero, ¿será, o sea, Enami puede ser un vehículo en esa nueva mirada al sector minero, Jorge? Mira, yo, después de haber conversado un par de veces con Juanita respecto al tema de la pequeña y mediana minería, a propósito de un libro que estoy escribiendo y que espero sacar dentro de poco, volví a mirar el tema de la minería y ese es el gráfico que justamente les mostré. Y yo veo que en Canadá hay un periodo bastante largo en el cual hay subsidios importantes del Estado. Los artículos aparecen mencionados en la presentación que les acabo de hacer, pero después pareciera que esos subsidios tienden a desaparecer. No he terminado de estudiar el tema, y pareciera que se conecta lo que les decía, el ciudadano de pie en la calle, el oficinista, el inversionista medio, toda la gente tuvo la posibilidad de comprar acciones de empresas mineras de exploraciones y usar incentivos tributarios que daba el Estado. En forma paralela, la industria minera invita a discutir a 4 estamentos distintos: los grupos medioambientales más importantes, los grupos indígenas, los pueblos indígenas, los sindicatos, el gobierno, y se sientan en el año 1993 en Whitehorse, en el norte, pensando sobre todo en la industria del oro, y se sientan a discutir durante 18 meses y sacan una definición de cómo reimpulsar la minería. Pareciera que Canadá encontró una forma distinta. Entonces, Enami tiene tremendos méritos lo que ha hecho Enami y es puesta como ejemplo en muchas partes del mundo, pero se pone como ejemplo de países como Angola, países africanos, que yo creo que no son comparables con la realidad chilena hoy día. Entonces, pareciera que hay un espacio donde nosotros podemos aprender, tanto en Australia, en Canadá, guardando todas las diferencias, que son países muy distintos y somos muy diferentes, pero pareciera que hay un espacio donde podemos aprender cosas que son interesantes, y es lo que estoy tratando de entender yo en estos días. Vale. Oye, Winston Rocher, bueno, una felicitación por la presentación ya y agradece los espacios de discusión. Otro tema, oye, Rodrigo Riquelme, una lástima que esté bloqueado, no sé si me estarán escuchando desde la oficina, como para ver si acaso hay algún inconveniente que puedan resolver directamente de allá, porque no está bloqueado Rodrigo Riquelme. Alex dice, hablando de nuevas formas de ver la industria minera, interesante. ¿Puede ser Enami la manera de acercar la minería al chileno de la calle?
Interesante. No hay ninguna duda, Julio, que la ENAMI y la pequeña y mediana minería puebla el país de una manera distinta que la gran minería del cobre. Julio y yo somos ex chaquetas amarillas, vivimos en Salvador. Julio debe haber vivido con la familia. Yo no tenía familia en esa época y me fui soltero, pero tenía amigos que estaban casados, tenían hijos, y tenemos un recuerdo pero tremendo de haber vivido en el territorio, de haber estado en la mina. Veíamos la mina y estábamos ahí. Nos interesaba vivir en una ciudad bonita. Queríamos vivir en un pueblo que fuera bonito, que tuviera atractivos, que fuera entretenido. La pequeña y mediana minería tiene eso, a diferencia de la gran minería, que los trabajadores no viven en el territorio. Entonces es una minería distinta. Yo creo que es una de las interrogantes que tenemos en el futuro. Uno ve que los precios del cobre suben, uno ve que los grandes yacimientos, como dice Hans, no se han encontrado grandes yacimientos desde hace hartos años, y quizás viene una minería que es una escala más chica, una escala un poquitito más humana. Vale, ya que tocaste a Hans, oye, Iván, a la siguiente, perdóname, viejo. Jorge, ya que tocaste a Hans, ya porque viste ahí y dice, se ha analizado por qué casi no ha habido nuevos proyectos de gran minería de cobre hace cerca de 20 años. Bueno, yo lo vinculo con el tema de la propiedad minera, que lo acabo de decir, y lo vinculo con ausencia de empresas dedicadas a la exploración, hiperespecialistas en la exploración, y que además hay un círculo virtuoso. Cuando uno estudia el tema en Canadá, uno se da cuenta que hay una economía muy importante entre las empresas junior y las empresas major. O sea, las empresas major inyectan capitales a las junior, porque las empresas junior son las inquietas, son las que están encontrando lugares nuevos, son en general equipos de geólogos, ¿no es cierto?, que hacen estos emprendimientos, y yo creo que eso es lo que le hace falta al país hoy día. Más cantidad, diversidad y variedad. Tres cosas que vienen del mundo de la biología: cantidad, diversidad y variedad. Gracias, Jorge. Iván. A ver. Bueno. Bueno, primero, felicitaciones, Jorge, muy interesante todo y documentada tu posición, y muy optimista tu última lámina. Ojalá se cumpla la mitad. Yo me quería referir un poco a la política minera, que me queda la impresión de que va a ser un muy buen documento, muy racional, muy largo, muy difícil de entender, que podría ser letra muerta si la convención va para otro lado, digamos. Entonces yo creo que a mí me da la impresión de que estamos trabajando, o se está debatiendo mucho en las comisiones y en la convención, de los medios más que del resultado final que buscamos. Y yo echo de menos que haya un documento de 1 o 2 páginas que ponga las metas que anda buscando la política, digamos, que si cuánto queremos producir en 5, en 10 años más, cuánto va a generar, porque finalmente el mensaje para la convención es que la única manera de salir del hoyo de financiero que tenemos con todas las demandas sociales es a través de la minería, y algo quizás más del sistema agropecuario, pero tenemos que convencernos de que la minería, proyectándonos a 5 o a 10 años, cuánto vamos a generar y cómo eso va a ayudar a cumplir todas las metas que estamos. Y entonces pongámonos unas metas y después hacemos la política después, porque si no tenemos que tener esas metas bien concretas, y después buscamos los métodos con los cuales y las herramientas con las cuales podemos llegar a esos objetivos, ¿no? Y eso, recordando cómo estamos saliendo de los grandes gastos que tenemos ahora con las crisis sociales, pandémicas, etcétera, es con los fondos que acumularon del cobre, digamos. Y los grandes fondos soberanos que tenemos para el Estado y para las pensiones son generadas por la minería, digamos. Entonces tenemos que convencer de que podemos generar otro impulso de eso, y eso realmente, les guste o no les guste, tendrá que ser la manera como generamos las herramientas para cumplir eso, ¿no?
Eso era mi propuesta. Vale. Gracias. Gracias, Iván. Juan, David, tú estás pidiendo, por favor, abre tu micrófono. Hola. Sí, hola. Gracias, que no encontraba las manitos, así que puse en el chat pedir la palabra. Oye, muchas gracias, Jorge, por la presentación, mucho dato, y te agradezco que quede para posteriores consultas, ¿ya? Así que si nos pueden mandar lo antes posible, genial. Oye, mira, más que una pregunta, es entre comentario y pregunta. Me preocupa esto de la forma en que se presenta, o que tú presentas, y la conversación que se ha estado dando acá, en la forma que estamos viendo la minería, la seguimos viendo de alguna u otra forma como la vaca lechera, y no como una palanca de crecimiento y desarrollo. O sea, estamos demasiado enfocados, o no sé si era la intención de tu presentación o no, está demasiado enfocada en cuánto se va a generar, cuánta plata va a haber, pero hay poca discusión en qué se va a gastar. ¿Ah? Nosotros en Minovex, en el último directorio, estuvimos discutiendo eso. Quizás no somos expertos como gremial en decir cómo debería ser el royalty, pero sí tenemos una opinión bien fuerte respecto de cómo se debería gastar ese royalty, y que no sea plata que se queme, que se gaste o que se tira a la chuña. Ahí la política nacional minera es una súper buena guía de cómo se deberían gastar esos recursos. Y aquí, un poco tomando el comentario de Iván, que la meta es importante, pero ahí yo hago el siguiente matiz. No solo la meta es importante, no solo el cuánto es importante, sino que el cómo se llega a la meta también es importante. O sea, que la minería efectivamente meta plata en investigación y desarrollo, meta plata en desarrollo de proveedores nacionales. ¿Por qué? Porque con esto se pueden hacer crecer otras industrias, se puede desarrollar tecnología aquí. No sé cuál es tu visión o tu postura al respecto, pero me di cuenta que en tu presentación es poco lo que se habla, y lamentablemente no solamente en la tuya, sino que en general, cuando hablamos de royalty, poco se habla de, oye, ¿cómo nos deberíamos gastar esa plata, más allá del COVID y la situación de la deuda actual? O sea, por favor, dejemos de ver la vaca lechera. Gracias, David. Mira, la verdad es que tenía otra presentación un poco más larga y terminaba con otras láminas, y siempre las converso con 2 o 3 personas antes de hacer una presentación, siempre la converso con 2 o 3 personas. Entonces me dijo, esta persona que es muy inteligente, muy clever, me dijo, ¿sabes qué? Yo creo que no es el espacio para que tú saques conclusiones, yo creo que es el espacio para que tú lo dejes abierto y que entre todos se saquen conclusiones. Entonces, yo creo que tu pregunta es súper buena. Difiero, parece que no pensamos exactamente lo mismo respecto de lo que tú estás diciendo, pareciera que pensamos distinto, pero déjame decirte que cuando yo muestro la foto y digo un plano de Chile, y después muestro una foto de una ferviente actividad minera en una salitrera hace 100 años atrás, y cierro esa foto mostrando que hay una línea férrea abandonada, y después aparecen estas imágenes de Taltal y Vallenar con colores, y yo digo, bueno, el desafío entonces es pegar un salto, y que cuando uno mire en 100 años más, uno haya creado un círculo virtuoso. Y por eso yo digo, ¿cuáles son las políticas públicas que se tienen que generar en este país para que haya nuevos círculos virtuosos? Y por eso yo insisto en que es cantidad, diversidad y variedad de empresas en Chile, y pongo como ejemplo Canadá, porque Canadá y Australia son el ejemplo de cómo la minería se abre a otros sectores de la economía, y cómo esos sectores de la economía invaden a la minería, universidades, centros de formación técnica, proveedores de equipo, proveedores de servicio. La bolsa de valores de Toronto, la bolsa de Australia, son las 2 bolsas más importantes en el mundo respecto a la minería. Y entonces, ¿cómo logramos eso? Yo soy una persona que cree
que es de manera orgánica entre la interrelación de muchos actores económicos que se logra eso, más que por la intervención del Estado. Yo creo que la intervención del Estado es importante y yo creo que la intervención del Estado ahora tiene relación con abrir las puertas para que haya más exploración. Y yo coincido con lo que plantea Iván, porque Iván dice, bueno, ¿cuál es la meta? Si tú no tienes una meta clara, no vas a llegar a ninguna parte. Tienes toda la razón, Iván. Pero también nosotros sabemos a priori, sin habernos puesto ninguna meta, que si no estamos explorando y si el territorio no está abierto a la exploración, realmente abierto a la exploración, no hay ninguna posibilidad que la industria minera pueda crecer. Y eso es un poco el comentario que hace Hans. Hans dice, en 20 años no han descubierto nada. Entonces, está claro que el origen de la minería es la exploración. Y en la exploración no hay diversidad, cantidad y variedad de empresas explorando en Chile. Y sí la hay en otras partes del mundo. Entonces, ¿la visión es optimista? Sí, es optimista, porque a rato dan ganas un poco de llorar respecto de la discusión, porque cuando estamos hablando de la discusión del royalty, cuando el royalty no afecta en nada en el corto plazo los ingresos de los impuestos, da pena. Da pena cuando nos tratamos de repartir la vaca lechera y la queremos matar, la vaca lechera. También da pena, porque en el fondo uno dice, yo quiero más vaca, yo quiero ternero, yo quiero distintos animales caminando en la pradera. Pero en el fondo, cantidad, diversidad y variedad, más empresas explorando, capitales de riesgo en Chile, no hay capitales de riesgo en Chile, capitales de riesgo vinculados a la exploración y que después esos mismos capitales de riesgo estén en las famosas startups y que haya un ecosistema mucho más rico, yo creo que es esencial. Y no necesariamente todos comparten esa visión y esa visión yo la tengo de haber estudiado los casos de Australia y Canadá con algo de detalle. Yo creo que compartimos más la visión de lo que crees. ¿Sí? Más o menos por ahí, sí. Vale, vale, Diego. Vale. Oye, María Isabel dice, ¿qué le ha faltado a la minería para que la ciudadanía la valore mejor? Yo creo que es como un círculo, me voy a empezar a dar vueltas en un círculo, porque en el fondo lo que pasa de nuevo en Canadá, en Canadá cualquier persona puede comprar una acción de una empresa minera y un empresario mediano, un gallo que tiene una pyme, tiene unos ahorros y va y compra acciones y eso le da beneficios tributarios directos. Y la empresa minera vende estas acciones, como generan incentivo tributario, la gente se las compra, él toma esa plata y tiene plata para invertir en exploraciones. Entonces, si tú logras tener, por ejemplo, suponte tú que un porcentaje de las acciones de las empresas mineras que hay en Chile estuvieran abiertas en la bolsa. Suponte tú que uno fuera muy mandón en este tipo de cuestiones y uno dijera, mira, el 10% de las empresas mineras en Chile tienen que estar abiertas en la Bolsa de Comercio de Santiago. Y que todos los fondos de AFP, mucha gente tuviera acciones de las empresas mineras y cuando el precio del cobre sube, tuvieran dividendos atractivos y que hubieran capitales de riesgo involucrados, ahí se empieza a producir esa conexión con el resto de la ciudadanía. Otro tipo de conexiones emocionales no funcionan, tiene que ser una conexión económica. Gracias. Voy ahora por parte de Andrés Umaeta, Severino y Ricardo Troncoso, felicitan la presentación tuya, Jorge. Marcelo Frata dice, ¿es Chile un país minero o solo somos un país con una industria minera? Somos un país que tiene una industria minera. Eso es. ¿Cómo? Sí, pues tiene razón. Ya. O sea, ¿es Chile un país minero o solo somos un país con una industria minera? O sea, son dos interrogantes que está planteando. ¿Ya? Vale. Brenda también te felicita por la presentación. Ya, Sergio, aguántame un pelito, por favor. Ya, hacerla, Brenda, y después, el colega,
ahí está a través del iPhone, JRS. Perdona, Jorge Ramírez. Jorge, ya perdona. Ya, dice, muy bien Jorge, solo la duda que el crecimiento minero en Chile pase por empresa junior. Puede ser que sea así, pero cuesta digerir o entender a la primera, sobre todo en la coyuntura política actual en Chile y en los años pasados. En eso estoy muy de acuerdo con Hans. No sé si quieres agregar algo. Bueno, o sea, sin lugar a duda que todas estas ideas son, uno no es dueño de la verdad en esto, y por supuesto que no es dueño de la verdad, pero cuando yo digo el 70 o 80% de la exploración en Chile la hacen las empresas major y solo el 10% la hacen las empresas junior, a diferencia de Canadá, donde las empresas junior hacen el 50, el 60% de la exploración, y en Australia lo mismo, y las empresas major incluso hacen menos exploración, 30% de la exploración lo hacen en esos países. Y cuando tú ves que existe una bolsa con una minería activa, y lo mismo en Perú la mitad de la bolsa, la mitad de la capitalización bursátil de la bolsa de Perú son empresas mineras, y cuando tú ves eso y tú haces la comparación, por lo menos uno puede tener la duda si uno incentivara esa llegada a capitales de riesgo a empresas junior, ¿generaría algo o no a nivel nacional? Yo creo que sí. Cuando uno ve las estadísticas de cuáles son los descubrimientos, el 63% de los descubrimientos son de las empresas junior, entonces uno dice, bueno, hay algo ahí. Y cuando tú ves que efectivamente las concesiones de exploración, cuando tú miras una curva de las concesiones de exploración, las concesiones de exploración en Chile suben y bajan, van tendiendo a subir igual, pero van subiendo y van bajando, es razonable, exploran, lo sueltan, lo toma otro, explora, pero las concesiones de explotación no bajan. Las concesiones de explotación históricamente van subiendo, 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 y nunca bajan las concesiones de explotación. Y cuando haces un ejercicio, que es un pésimo ejercicio, pero igual lo voy a decir, cuando haces un ejercicio y tú te das cuenta que el pago de las patentes mineras, el valor presente del pago de las patentes mineras ad infinitum es como un 2 o un 3% de la venta de minerales de un año en este país. Dice, algo hay acá. Entonces, si el terreno tú lo tienes cerrado y el terreno es tuyo y tú le pones una llave y tú cierras esa llave y nadie entra, claramente ese terreno nunca va a producir. Y eso es lo que no tiene Australia y eso es lo que no tiene Canadá. Entonces, ahí hay un espacio. Y no es un espacio que yo lo estoy diciendo, es el mismo espacio que este especialista en propiedad minera, economía, abogado, etcétera, etcétera, James Otto, nos vino a Chile, lo dijo en Sesco, lo dijo en una convención que hizo la Escuela de Economía de Negocios de la Universidad de Chile. Hay espacio, yo creo que hay espacio, suena que hay espacio, suena razonable. Vale, gracias, Jorge. Sergio. Jorge, mira, yo llegué un poco al convencimiento que lo que el país quiere y los constituyentes de la convención necesitan escuchar es cómo logran aumentar la participación de la torta del país. Lo que una vez el MEO dijo en una reunión del instituto, dijo, a mí no me interesa la propiedad, me interesa la renta minera para el país. Y lo dijo MEO cuando era candidato a presidente. Pero en ese sentido, yo creo que es muy importante que ojalá el mensaje a los constituyentes sea cómo lograr aumentar la participación en esta torta. Y eso puede ser no necesariamente más impuestos, sino que primero agrandando la minería. En vez de 6 millones, 9. Esa es una cosa muy importante. Y la otra cosa que, la verdad, que el próximo periodo los precios van a ser altos. Pero ese no es ad infinitum. Porque nosotros tenemos 2 tremendos competidores de cobre. Uno, el reciclaje. Y el mundo de la economía circular y el reciclaje sube. Si el reciclaje fuera como Alemania, el consumo de cobre fresco nuevo es como la mitad.
Y ahí nos vamos al hoyo. Segundo, el otro tremendo competidor que hay al cobre es el cobre submarino. Y esto al 2010 va a aprender. Gastón Fernández está tratando de pararlo, pero yo no sé hasta dónde va a lograrlo. Y lo tercero es que justamente, como ustedes decían, las exploraciones son las que dan la producción futura. Hoy día, en este momento, hay como 2.000 millones de dólares para exploraciones. En Chile está quedando huevito. Y antes sí quedábamos una buena tajada. Y la tercera, que puede ser importante, y te doy como dos ideas para pensarla. Uno, que obligar que el que tiene minas en Chile, para la empresa que explote la mina en Chile, trance en bolsa chilena. De esa manera logramos movimiento de la economía en Chile. Y la otra, copiar lo que dijo nuestro amigo Cruz Montalbán con Quebrada Blanca, que el país sea socio en las mineras. Ya es socio. Tenemos socio en el Abra con 49%, en Disputada, que partimos como con 28, teníamos un potencial como de 40 y tanto, dimos la mitad, pero hoy tenemos como 23. Y Quebrada Blanca y Carmen de Acoyo, que tienen 10%, pero con la gracia que no tenéis que poner ni un peso más para eso. Entonces, yo doy esas opciones porque yo creo que los constituyentes quieren saber cómo aumentamos la participación en la torta cobre. Uno, agrandarla, y segundo, lo otro. Ahora, el royalty puede ser opción porque hay todavía opción, pero yo creo que hay que mantener la fórmula del lago, porque lo peor es cuando tú le cambias las reglas. En cambio, tú mantienes las reglas, aunque cambie los parámetros para agarrar algo, pero no cambiar los parámetros. O sea, no cambiar la fórmula general. Eso, solamente eso. Gracias. Gracias a ti, Sergio. Oye, hay una opinión, perdón, Jorge. Sí, que iba a tomar un comentario que hace María Isabel. Yo no soy experto en el tema y no he leído en particular el tema, porque María Isabel dice hay una interpretación jurídica que el royalty no es impuesto y por lo tanto la invariabilidad tributaria no correría. O sea, yo ahí lo separo en dos cosas. Una cosa es que claramente las empresas mineras tienen claro si es o no es, y ellos están haciendo una defensa respecto de eso, y está bien que lo hagan. Y lo otro es que la discusión es muy mala. Yo no tengo ninguna duda respecto de que la discusión es muy mala. Y para eso yo cito dos informes, el de Ernst & Young y el que hizo Michel Jorat, que están los dos disponibles, que fueron presentados en este seminario que hizo la Facultad de Economía y Negocio. Estaba el economista jefe de Daniel Jadwe, del candidato Daniel Jadwe, y después habían dos personas más, dos economistas, Andrea Repeto y Salvador Valdés de la Católica. Ramón López no habló bien del informe de Ernst & Young, los otros dos economistas hablaron bien de los dos informes y creyeron que los dos informes entregaban buena información, y yo he llegado a la convicción de que, y ustedes yo creo que también, que un impuesto, un royalty ad valorem a las empresas mineras en Chile sería un desastre horroroso. Sería un desastre horroroso porque en el fondo altera la economía de las leyes de corte que vamos a buscar, es injusto con las empresas que tienen márgenes más pequeños, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que es bueno que estudiemos esos informes y que tengamos una opinión desde el punto de vista puro de la actividad minera. O sea, si a la actividad minera se le pone un royalty tal como se está discutiendo, es ponerle un salvavidas de plomo encima a un país que muestra la pérdida de competitividad como la muestra el nuestro. Y una última cosa, Julio, respecto a lo que plantea Sergio, yo creo que todas las ideas de Sergio son súper buenas, las que mencionó ahora, y respecto de el reciclaje, yo creo que ahí hay una cuestión que uno la tiene que tomar súper en serio, porque en el fondo nosotros tenemos una ventana de oportunidades para explotar el cobre, y esa ventana es ahora. Entonces, ahora nosotros hacemos los cambios. Entonces, no puede ser que un país que se dice minero, que tiene profesionales mineros, exista un informe descansando, como el informe que hizo el SESCO en el año 2016, que lo tomó la Comisión Nacional de Productividad el año 2017, hizo suya las conclusiones del informe de SESCO,
No puede ser que estemos al 2021 y estemos todavía estudiando qué vamos a hacer y se estén tramitando leyes que son malas en el Congreso, cuando hay otras leyes que podrían abrir el campo de las exploraciones para otras empresas. O sea, ahí nosotros tenemos una falta. Como minería, nosotros no nos hemos preocupado de mejorar la minería en Chile. Ok. Bueno, mira, estamos llegando a 1 hora y media ya de iniciar nuestro jueves minero, pero quiero ver acá hay un agradecimiento de parte de Peter Robert, pero el Juan David también hace un alcance que me interesa. Dice: no alcancé a comentar que efectivamente la pequeña y mediana minería tienen el potencial de cumplir un rol mucho más importante que el actual, tanto en la producción de otros o nuevos elementos de valor, desarrollo de proveedores, tecnología, etc. Sin embargo, necesitan apoyo financiero y profesionalización de la pequeña y mediana minería. Ha estado muy votada y puede terminar siendo el futuro de la minería. Mira, quiero complementar un poquitito más tu opinión de ahí, que efectivamente si uno mira ya y ve lo que es la cuarta región, la tercera región, ya toda esa pequeña minería, ya el rol social que cumple, y efectivamente, por Dios que le falta apoyo, ya. O sea, al margen, ¿cierto?, de que puede ser el gran futuro, efectivamente, ya por lo desconocido que son, ya todo el alcance que tiene cada una de esas propiedades, esas pequeñas propiedades, ya en que se puede hacer bastante más. Para terminar, querido colega, quiero decirle de que el próximo jueves ya vamos a tener, en esta hora del Jueves Minero, vamos a tener el lanzamiento virtual de nuestra convención, ya de la convención número 71, que es el 8, 9 y 10 de noviembre. Ya el próximo jueves, en esta misma hora, vamos a tener el lanzamiento. Ya esta convención ya tiene como gran eslogan el Codelco, 50 años por Chile. Bueno, es Codelco quien es el sponsor, y el chairman de esta convención es Octavio Araneda. Vamos a tener la próxima semana también ya la participación no tan solo de Octavio como chairman, sino que también la del subsecretario de Minería, ¿ya? Así que los dejo cordialmente invitados, no obstante que de igual les va a llegar a cada uno de ustedes el correo la invitación a vuestros correos. Así es que gracias por haber compartido esta tarde y nos vemos el próximo jueves. Muchas gracias a todos. Nos a ti, vemos. Jorge, un gran abrazo. Gracias a todos. Muy Un bien. abrazo grandote. Adiós.